Hablemos sobre la velocidad de subida de la señal en amplificadores de potencia. Y aquí hay un comentario muy acertado sobre la velocidad de subida, lo voy a leer. En el minuto 42 ocurrió un momento revelador, lo oculto se hizo visible. El comentarista preguntó, un experto leyó, el segundo respondió, y parece que ninguno de los tres sabe la unidad de medida de la velocidad de subida del voltaje de salida. Sobre el comentarista no digo nada, y a priori podría no saberlo, pero los dos expertos dejaron pasar ese disparate simplemente por una falsa tolerancia. Ay, muchachos, todo está mal, muchachos. Estos no son los primeros comentarios sobre la velocidad de subida, y probablemente vamos a analizar este tema con más detalle, incluyendo la teoría. Sí, ya sé que a nadie le interesa la teoría, pero si no analizamos la teoría, la discusión queda muy superficial. Y si revisamos la teoría, luego vemos los cálculos, después analizamos un bloque concreto, también vemos cómo se logra esto y, en general, qué tan complicado es. Entonces, muchas cosas quedarán claras. Entonces, ¿qué describe la velocidad de subida? Aquí tenemos un amplificador operacional. Y si en la entrada aplicamos una señal ideal con una velocidad de subida instantánea, bueno, en la práctica eso es imposible. Pero muy rápida, más rápida de lo que este amplificador operacional puede manejar. Entonces responderá con retraso, así que no puede replicar ese impulso perfectamente. ¿Ven? Hay una pendiente así, y hay un tiempo de retraso hasta que alcanza el nivel máximo. Es la misma definición, pero aquí es más científica. Medimos desde el 10% porque el inicio puede variar según el aparato, hasta el 90%. En principio, esto se considera una medición precisa. El tiempo que tarda nuestra señal en ir del 10% al 90% se considera la velocidad de subida. Déjame leer la definición. Puedes considerar el slew rate, la velocidad de subida, como la velocidad máxima de cambio del voltaje de salida del amplificador. Este valor es clave en la electrónica, ya que determina qué tan bien tu circuito maneja cambios rápidos en la señal. Cuando trabajas con señales de alta velocidad, elegir un componente con la velocidad de subida adecuada ayuda a evitar problemas como distorsión o ruido no deseado. Por ejemplo, en sistemas de video o en comunicaciones de radiofrecuencia, una mayor velocidad de subida permite que el amplificador siga los cambios rápidos de la señal de salida. Sin embargo, un valor excesivamente alto puede causar inestabilidad o ruidos adicionales. En general, la velocidad de subida también está relacionada con el ancho de banda. Si tenemos un ancho de banda mayor, tendremos más ruido. Así que existe un límite razonable con el que trabajamos. Esto no significa que mientras más, mejor. Y aquí continúa. La velocidad de subida, o slew rate, se puede definir como la velocidad máxima de cambio de la tensión de salida del amplificador. Cuando aplicas una señal que cambia rápidamente, el amplificador no siempre puede seguirle el ritmo. La velocidad de subida muestra qué tan rápido puede responder la salida. Si la señal cambia más rápido de lo que permite la velocidad de subida del amplificador, la señal de salida no corresponderá a la de entrada. Bueno, vimos eso. El amplificador operacional no replicó la misma forma que tenía originalmente. Esto puede hacer que la señal se vea distorsionada o que pierda detalles importantes. ¿Y por qué es importante la velocidad de subida? Este problema es especialmente notable en los sistemas de audio. Por ejemplo, si intentas reproducir un sonido de alta frecuencia a un volumen alto, el amplificador puede no ser capaz de manejarlo. Como resultado, la forma de la señal de salida puede comprimirse o incluso cambiar, pasando de una onda sinusoidal suave a una triangular. Estos cambios añaden armónicos no deseados y reducen la calidad del sonido. Y aquí se da un ejemplo o una nota. En los amplificadores de audio, una señal sinusoidal de 20 kHz con un voltaje pico a pico de 56 voltios, no RMS, sino pico a pico, que es típico para un amplificador de 100 W en una carga de 8 ohms, requiere una velocidad de subida mínima de aproximadamente 7 voltios por microsegundo. Recuerden este número. Eso es lo mínimo. Muchos amplificadores no pueden alcanzar esa velocidad, especialmente a alta potencia, por lo que pueden ocurrir distorsiones audibles cuando el sistema está sobrecargado.
Bueno, hoy diría que los semiconductores son tan buenos que, en principio, la mayoría puede cumplir con estos requisitos. Y vamos a ver una vez más la esencia física de este dibujo. Imaginemos que aquí tenemos, digamos, un amplificador de baja potencia de 10 voltios. Lo logra con esta pendiente. ¿Y qué pasa si debe alcanzar 100 voltios bien? Bueno, aquí no me cabe. Bueno, hagámoslo al doble. 20 voltios, ¿verdad? Entonces, en ese mismo tiempo, debe recorrer una pendiente más pronunciada. Esta pendiente está cambiando todo el tiempo. Voy a intentar dibujarlo. Digamos así, debemos alcanzar una señal 2 veces mayor. Sí, más o menos por aquí. Y lo que tenemos es que en ese mismo tiempo, aquí tenemos el tiempo, ¿verdad? Y de aquí debe llegar hasta allá. Bueno, como ven, la inclinación es mucho, mucho más pronunciada. Si ahí tienes 500 vatios, eso todavía cambia. Genial, ¿verdad? Por eso, para un amplificador de baja potencia puede ser suficiente, pero para uno potente debe ser más grande. Bueno, en este dibujo aquí está la señal de entrada. ¿Ven? Es ideal. Llega aquí al instante. Esta es la respuesta de nuestro amplificador. Bueno, en la práctica, ningún amplificador puede reaccionar al instante, ¿verdad? Si le aplican una señal así de un buen generador de señales, siempre será, bueno, cercana a la ideal, pero la respuesta será tardía. De eso se trata el slew rate. ¿Cuántos voltios puede entregar en un microsegundo? Entonces tenemos un tiempo fijo, por ejemplo, 1 microsegundo. ¿Y este valor cuánto hay aquí? 1 voltio, 7 voltios, 40 voltios y así sucesivamente y así sucesivamente. Bueno, ¿cuánto necesitamos realmente para un buen amplificador, verdad? Para uno bueno. Y tomemos como ejemplo un amplificador de 500 vatios. Es el amplificador ideal para el sonido en casa, cuando escuchamos a bajo volumen, pero cuando tiene la reproducción más precisa, 100 vatios es poco. No se trata del volumen, se trata de la precisión de la reproducción. Y hagámoslo rápido, calculemos cuál es nuestro valor pico. Bueno, pueden hacerlo ustedes mismos. Bueno, en general, 90 voltios es el valor pico que debe alcanzar la señal a plena potencia de salida. Aquí está la fórmula de la velocidad de subida para una señal sinusoidal. Aquí la tienen. Bueno, y nuestra frecuencia máxima entonces es de 20 kHz con la que debemos trabajar. Bueno, con un margen de 30 a 50 kHz, esto es así porque, en principio, la mayoría de los amplificadores se desarrollan teniendo en cuenta el margen de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos? A 20 kHz la velocidad de subida necesaria es de 11 voltios por microsegundo. Si es menor, no podremos dibujar una onda sinusoidal, pero a 30 kHz es 16 y a 50 es 28. Bueno, si queremos un buen amplificador, entonces 28 yo diría, como mínimo. 28 voltios por microsegundo como mínimo. Pero como queremos lo mejor, y toda la música, por ejemplo, el piano o el piano de cola, son instrumentos de percusión. Ah, es un instrumento de percusión, no solo la batería, tenemos muchos instrumentos de percusión. Y queremos reproducir muy bien el piano. Entonces la industria dijo que un buen nivel es 25 y uno muy bueno es 140, 40, 60. Entonces, 40 voltios por microsegundo para un amplificador de 500 vatios se considera muy bueno. Y cuando decimos cuál se necesita ahí, sabemos que 40, 50 es muy bueno. Si alguien lo hace aún mejor y mejor y mejor, ya no tiene sentido. Sí, hay un parámetro, pero eso ya está fuera de los límites. Vamos a calcular lo mismo para CPB, con una carga de 8 ohmios también para el caso más difícil. Sí, hacemos todos los mismos cálculos. ¿Cuál es su valor pico? Nos da 90, 95 voltios. El mínimo necesario es 11.3 voltios por microsegundo. Para 30 kHz, 17. Para 50 kHz, 28. Pero si queremos algo aún mejor, entonces necesitamos unos 40 o 50 y en principio, en general, para los amplificadores clase AB esto es mucho más difícil que para los amplificadores clase D, porque se utiliza un principio de amplificación diferente. ¿Sí? Es una modulación por ancho de pulso, y aquí podemos implementar todo mucho más rápido.
Por eso los amplificadores clase D, como dicen, entregan muy bien los bajos, entregan otras cosas también. Esto se debe a que la velocidad de subida se logra fácilmente en los amplificadores clase D, muy fácilmente. Todo está limitado solo por el nivel del filtro. Entonces, aproximadamente, el iSpower 1200 AS2 de iSpower tiene alrededor de 40 o 50 voltios por microsegundo. Pero tiene una característica especial. Está hecho con una configuración en puente. Entonces, en la reproducción real se duplica. Porque mientras una mitad de la onda sinusoidal va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Entonces va al doble de velocidad. La velocidad de subida del iSpower 1200 AS2 es cercana a 100 voltios por microsegundo en los flancos. Si miras la salida, debido a que está hecho en una configuración en puente, entonces ambos lados se alejan uno del otro muy rápido. Si miras de nuevo esta imagen, aquí, es decir, en iSpower el punto medio está aquí, y un lado sube, el otro baja. Esto sucede mucho más rápido. En el esquema de medio puente, entonces empezamos desde cero, ¿sí? Empezamos desde cero. ¿Y cómo se manifiesta esto en los clientes? Muchos clientes tienen una buena inversión en marcas reconocidas. Sus amplificadores están en el rango de 100 a 150 vatios. Bueno, prácticamente la mayoría. Y por supuesto, su velocidad de subida es menor por eso. Y no controlan tan bien los altavoces de graves. Y cuando les conectan una máquina como esta, donde todos los parámetros son sobresalientes y la potencia es suficiente, el bajo empieza a definirse con mucha claridad. El control y ese primer ataque tan definido. Y empieza a funcionar con una precisión sorprendente. Y hace poco un cliente mío acaba de comprar un amplificador y me dice: «Qué bien reproduce los graves cuando escucho a volumen bajo». Todo esto es por eso, porque esta arquitectura es muy buena. Bueno, aquí hay una generalización, y la literatura, ¿qué dice al respecto? Dice que en la clase AB es más difícil de lograr. Se puede, pero es mucho más difícil. Y en principio ahí existen diferentes distorsiones ocultas. Pero para la clase D, como el principio es diferente, la velocidad de los flancos es muy alta. Eso es muy fácil de hacer. Prácticamente no hay las limitaciones clásicas de los amplificadores lineales. Principalmente está limitado por los filtros y la frecuencia del modulador. Pero en el futuro, probablemente estos moduladores serán aún mejores. Pero hoy en día ya estamos más que sobrados en parámetros. Realmente, más que sobrados. Y vamos a ver cómo se implementa esto en la práctica en este bloque. ¿Por qué todo esto sale tan bien? Bueno, así. Aquí tenemos un módulo. Y para alcanzar esta velocidad de subida, aquí tenemos 4 canales BEN, 4 controladores para los transistores de efecto de campo. Sí. Estos canales, a nivel de desarrollo, están conectados en configuración puente. Y aquí, en un solo núcleo toroidal de ferrita, hay 2 bobinas. Sí, aquí están hechas de manera muy ordenada. De lo contrario, aquí deberían haber sido 4. También pensaron en todo de manera muy ingeniosa. Bueno, la construcción en general es casi de ciencia ficción. Y para alcanzar toda esta velocidad, miren cómo está hecha la arquitectura. En fin, aquí está el filtro del corrector de fase. Aquí hay una gran inductancia. Y este sistema, todo junto, eleva hasta 400 voltios. Entonces, aquí hay pequeñas corrientes en la parte delantera. Y todavía no hay un gran condensador de entrada, porque estos condensadores electrolíticos a altos voltajes son un punto débil. Y normalmente el ciclo de vida de estos dispositivos no es de más de 10 años. Pero si haces la arquitectura de otra manera, como aquí hay un condensador de película, entonces toda la acumulación ocurre aquí. Aquí se acumula la energía. Y todo lo que necesitamos recargar lo tomamos temporalmente de la bobina y por supuesto de la red eléctrica. Pero toda esa energía de pico la tomamos de este PFC, que es muy grande, de alto voltaje, donde hay 400 voltios. Luego se recarga a través de este transformador de ferrita de alta frecuencia,
Por su tamaño puede manejar alrededor de 5 kilovatios, pero aquí hay pocas vueltas. Toda esta construcción está diseñada para que en todas partes haya pocas pérdidas. Y luego aquí tenemos los principales capacitores de reserva. Sí, aquí se almacena la energía para nuestro slew rate. Porque esa potencia o esa demanda instantánea de potencia que viene del golpe de batería, ningún esquema, ningún transformador teórico grande puede entregarla. Por eso tenemos un banco de capacitores y de inmediato dispara esos primeros voltios. Y debido a que estos grandes capacitores de reserva tienen una resistencia interna relativamente mayor y cierta inductancia. O sea, en general también es un poco lento, por eso se duplica con estos pequeños condensadores en paralelo para que pueda entregar esa primera demanda de inmediato. Y entonces tenemos un circuito en puente, una entrega instantánea de energía que está almacenada y llega rápidamente a estos transistores de efecto de campo. Ellos están del otro lado, ahí abajo. Bueno, ahí casi no se ven, pero miren, uno se alcanza a ver a la izquierda. Aquí está, ahí hay 8 de ellos. Y resulta que dispara esta velocidad de subida prácticamente sin limitaciones. La única limitación que tenemos es por los filtros, o sea, el ancho de banda es de aproximadamente 50 kHz kHz. Bueno, eso es prácticamente estándar para estos diseños. Debido a que es de tipo puente, duplica, o sea, tenemos cerca de 100 voltios por microsegundo, y por eso es así, tan vivo, sí. Este módulo suena muy dinámico. Y de inmediato, cuando mis compradores, especialmente ahora gracias a Premium Hi-Fi, me reconocen en Letonia cada vez más y más. Bueno, probablemente porque mi edad o la edad de los clientes no siempre permite hablar perfectamente inglés. Así que siempre me han comprado a mí. En todo el mundo, en Europa y en países desarrollados. Pero con Premium Hi-Fi encontré otros clientes, también me compran desde Letonia, recibo más retroalimentación. Yo les doy productos para pruebas, ellos los prueban. Dios mío, el último cliente se lo llevó por una semana, el sábado vino, le di una muestra y luego el sábado en la noche me llama, ya tomó todas las decisiones, vende todo lo que tenía, pone y está tan contento e interesante. Tenía un argumento tan fuerte que su esposa no se interesa por la música, pero cuando le mostró, ella dijo, «Suena muy bien. Bueno, yo entiendo que esto es algo fuera de lo común, pero en general este bloque simplemente prácticamente resuelve toda la función de amplificación de potencia». Después invertimos en las bocinas y en el preamplificador. Así que incluso por la velocidad de subida tenemos confirmación de lo bien que está todo. Bueno, espero haber respondido a la pregunta sobre la velocidad de subida, porque así de simple no se puede responder. Aquí hay que entender la teoría, y entonces todos entendemos más o menos igual lo que se quiere decir en ese argot industrial o en esa terminología industrial. A veces, cuando usamos cierta terminología, detrás de esa terminología siempre existen procesos físicos, y eso es importante. Y para concluir, quiero expresar mi agradecimiento al espectador que haga un comentario muy bien hecho, muy correcto, y a esos comentarios bien formulados trataremos de responder con videos cortos.